Hola, una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. En nuestro programa anterior concluimos el estudio de la quinta actitud, el cristianismo que transforma la cultura. A partir de este programa veremos aplicaciones de este concepto a áreas específicas de la vida humana. Y hoy comenzamos con una muy interesante, una cultura cristiana del trabajo. Entonces te invitamos, acompáñanos porque vamos a comenzar. En el programa anterior comentamos que Juan Calvino, el gran reformador de Ginebra, Suiza, al estudiar la Biblia, encontró un par de versículos que vinieron a cambiar la manera como él percibió y entendió el deber humano. Estos dos versículos los encontró en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículos que, por cierto, quisiera leer para ti. Estos versículos dicen así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, en nuestro programa anterior comentamos que a través de estos versículos, Juan Calvino entendió que todo creyente en Jesucristo debe de servir y glorificar a través de cualquier actividad o profesión que desarrolle. Y esto dijimos siempre y cuando no esté en contra de los preceptos éticos cristianos. Pero para tener un panorama amplio de cómo el cristianismo también transforma nuestra visión del trabajo, tenemos que remontarnos a la creación. Porque es increíble que en la creación vemos no solamente el poder de Dios, esas capacidades maravillosas y portentosas de Dios, sino que además vemos cómo éstas se transforman en acciones concretas, se desarrollan de tal manera que dan origen a todo esto que hoy vemos y que nos rodea. Y entonces la transformación de estas capacidades portentosas en acciones concretas es lo que podemos llamar trabajo. Porque, aunque no lo creas, la Biblia nos dice muy claramente que Dios trabaja. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 17, nos dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, el trabajo es algo que Dios mismo desarrolla y lo vemos a través de su creación. Y en la creación, Dios también crea al ser humano. Dijimos, Dios lo crea a su imagen y semejanza. Es decir, parte de estas capacidades que Dios posee, Dios en amor y en gracia las comparte con nosotros para que podamos realizar un trabajo que refleje las virtudes de la imagen que Dios nos dio y nos permita cumplir con el llamado mandato cultural, que seguramente recordarás que vimos en programas anteriores y que está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, cuando Dios ordena al ser humano desarrollar
una cultura a través del trabajo. Entonces, Dios dota al ser humano de capacidades para realizar trabajo. Un trabajo que debe poner en evidencia las perfecciones de Dios otorgadas al ser humano en la imagen, pero también un trabajo que permita el cumplimiento de un mandato cultural, desarrollar una cultura que sea para la gloria de Dios. Además, cuando pasamos al capítulo 2 de Génesis, nos damos cuenta que Dios pone al ser humano en el huerto de Edén. Pero no lo puso ahí de vacaciones, lo puso ahí para trabajar. De hecho, la Biblia muy claramente nos dice en el capítulo 2, versículo 15, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lamentablemente, continúa la historia y tenemos que hablar de la caída, el momento en el que el hombre, a través de un acto voluntario, decide rebelarse contra los mandamientos de Dios. Y entonces, la caída también vino a traer terribles consecuencias en el ser humano. La imagen que Dios le ha conferido ahora queda terriblemente dañada. Y también empieza a tener problemas para poder crear trabajo que sea un reflejo de la voluntad de Dios. El hombre pierde esta capacidad. El trabajo ahora deja entrever ese pecado que hay en el ser humano y por lo tanto ya no puede el ser humano cumplir con este mandato cultural. Pero tenemos que decir que el pecado afecta tanto el modo como los resultados del trabajo, tal como lo podemos ver en el capítulo 3 de Génesis, versículos 17 y 19. La Escritura nos dice que debido a que ahora el pecado ha entrado en el ser humano, dice la Biblia, ahora la tierra te va a producir espinos y cardos. Es decir, los resultados de nuestro trabajo ya no van a ser iguales. Pero también nos dice que ahora el trabajo se iba a desarrollar con el sudor de su frente. Entonces, el trabajo empieza a representar algo que fatiga al ser humano. El modo de desarrollar el trabajo ahora es motivo de fatiga, motivo de esfuerzo, algo que originalmente Dios no había contemplado. Pero el hecho de que el pecado haya cambiado el modo y el resultado del trabajo no exime al ser humano de realizarlo, porque recuerda que trabajo es desarrollar actividades en favor de algo o alguien, poner las capacidades al servicio de algo o de alguien. Pero gracias a Dios y a su infinita bondad y misericordia, Dios nos llama en Jesucristo a ser salvados y a ser restaurados, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Hemos sido sacados del pecado y hemos sido renovados, transformados en Jesús. Y además la Biblia nos dice que ahora, como creyentes en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y a través de esta nueva mentalidad, la Biblia nos dice que ahora tú y yo en Jesús podemos entender que el trabajo es un medio que Dios ha dispuesto para que podamos cumplir con el mandato cultural.
Ese mandato que originalmente fue dado en Edén y que se vio estropeado a causa del pecado, ahora en Jesús podemos retomarlo, podemos cumplirlo y a través del ejercicio de nuestras actividades, de nuestro trabajo, podemos ejercer esa imagen de Dios ahora renovada en nosotros. Podemos ejercer el señorío que Dios delega en el ser humano y además podemos contribuir a la restauración de la creación. Así que entonces podemos ver cómo en Jesús somos restablecidos nuevamente en una capacidad de crear y desarrollar trabajo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10, dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Permíteme leerte este versículo porque es verdaderamente maravilloso. La Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es verdaderamente sorprendente. ¿Cómo es que Dios, allá en la eternidad, ya había planeado que tú y yo desarrolláramos obras buenas, desarrolláramos un trabajo que sirviera para glorificar a nuestro Dios? Y entonces, con esto en mente, tenemos que desechar los conceptos equivocados que el mundo tiene acerca del trabajo. El primero de estos conceptos equivocados es: el pecado es una maldición producto del trabajo. Seguramente tú, al igual que yo, hemos escuchado este argumento en varias ocasiones y posiblemente habremos escuchado expresiones como: ¿quién inventó el trabajo? ¿Por qué se le ocurrió a Adán pecar? También que estábamos en Edén. No, recuerda, desde el mismo Edén, Dios determinó que el hombre debía labrar el huerto. Aún antes de la caída, el precepto divino era desarrollar trabajo. El segundo gran error que comete el mundo no cristiano en cuanto al trabajo es pensar que este se limita solamente a un cierto periodo de tiempo, el cual podemos llamar nuestra edad o etapa productiva. Y es que, por lo general, tendemos a pensar en trabajo en términos de una actividad que desarrollamos para alguien a cambio de una remuneración económica. Y de hecho, cuando tú y yo salimos a nuestros respectivos puestos de empleo, decimos: voy al trabajo. Cuando estamos contemplando que han pasado 30 años de que estamos en ese lugar, decimos: me voy a jubilar del trabajo, me voy a retirar del trabajo. Bien, esto no es así. Desde la perspectiva bíblica, el trabajo, dijimos, es poner nuestras capacidades en acciones concretas, desarrollar actividades en favor de alguien o de algo. Por eso, el tercer error es pensar que existe una etapa para trabajar y otra para jubilarnos. Y de hecho, muchos de nosotros entramos a trabajar contando los días que faltan para nuestra jubilación. Y es que desde la perspectiva bíblica no hay tal jubilación. Tal vez te puedas retirar de un puesto de trabajo fijo, pero todos los días de tu vida debes desarrollar acciones concretas que reflejen que has nacido de nuevo en Jesús y que estás retomando la tarea de cumplir con ese mandato cultural. Porque de hecho, la Biblia es muy clara cuando habla en contra de la gente ociosa.
De hecho, en la primera carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo en colaboración con Timoteo y Silas, en el capítulo 5, versículo 14 dice: hermanos, os rogamos que amonestéis a los ociosos. Entonces, amado hermano, amada hermana, recuerda, bíblicamente no existe una jubilación. Tal vez en la empresa donde estás sí haya un periodo del cual te puedas retirar, pero desde la perspectiva bíblica, todos los días debemos desarrollar actividades que sirvan para la honra y para la gloria de Dios. Entonces, cuando tenemos en mente este versículo de Efesios 2:10, cuando Pablo nos dice que somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, debemos entender algo maravilloso. Y es que debido a la caída, tú y yo estábamos completamente muertos en nuestros pecados y delitos, y Dios nos ha salvado. Dios nos rescató por la obra salvadora de Jesús, y por la fe hemos venido a Él y hemos sido considerados hijos de Dios, salvos por gracia. Y entonces Dios nos renueva. Y al ser renovados, ¿qué crees que pasa? Dios nos está devolviendo el propósito y el potencial que originalmente nos infundió cuando nos creó a su imagen. ¿Recuerdas que dijimos que la imagen quedó seriamente dañada a causa del pecado? Ahora en Cristo, Dios nos renueva y nos permite retomar ese propósito y ese potencial que Él nos dio cuando fuimos creados. Ahora estamos en posibilidad de hacer para la gloria de Dios actividad, trabajo que nos permitan cumplir con el mandato cultural, nos permitan reflejar y glorificar a Dios a través de las capacidades que nos fueron dadas en su imagen, nos permite ejercer el señorío sobre el resto de la creación, y además nos permite contribuir a restaurar esta creación. Así que entonces tú y yo debemos entender nuestra identidad en términos de nuestra salvación en Cristo. Esto es algo verdaderamente maravilloso, porque dice Pablo: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, en Jesús encontramos nuestra identidad y nuestro propósito. Así que tú y yo debemos entender que nuestro trabajo se hace a la luz de nuestra creación y nuestra redención en Cristo. Y esto es sorprendente. Nuestra identidad como cristianos la desarrollamos cuando a través de cada una de nuestras actividades, por pequeña que sea, está hecha para la gloria de Dios. Y ahí hallamos nuestro verdadero ser como creyentes en Cristo. Por eso recuerda que dijimos que la obra salvadora de Jesús tiene alcances universales. Y a veces cometemos el error de pensar que únicamente tiene que ver con mi pecado. La obra salvadora de Jesús me da una nueva identidad, una nueva capacidad de retomar el propósito original para el cual Dios nos creó. Ahora vamos a ver algunas características de cómo el cristianismo también transforma nuestro trabajo. La primera de estas características para entender la cultura cristiana del trabajo es que sepamos que todos, absolutamente todos los frutos de nuestro trabajo son por la gracia de Dios. Todos los frutos de nuestro trabajo son por la gracia de Dios. Y es que el ser humano tiende a valorar el éxito en términos de dinero o en términos de poder.
Sin embargo, la perspectiva bíblica no es esa. De hecho, en el precepto bíblico, el objetivo de todo creyente no es la riqueza, tampoco la pobreza, tampoco el poder, sino llegar a ser siervos por amor de Jesús. Y aquí son muy importantes las palabras del apóstol Pablo, tal como aparecen en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Versículos que, por cierto, quiero leer para ti. La Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si el Dios Todopoderoso, el Dios creador de todo lo que existe, dejó su gloria para tomar forma humana y ser un siervo, y en amor a ti y a mí llegar a la cruz del Calvario, así nuestra meta entonces debe ser emular a nuestro Salvador. Por eso el objetivo bíblico es llegar a ser siervos. Y entonces, cuando tú y yo entendemos que nuestro objetivo en este lugar en el cual Dios nos ha puesto es ser siervos, así como nuestro Salvador fue siervo, tenemos que plantearnos una pregunta. Y la pregunta es entonces, ¿cómo puedo hacer para que mi vida, para que mi trabajo sea un medio para el extendimiento del reino de los cielos? Si Jesús no escatimó ni su propia vida para poder darnos salvación y vida eterna, ¿qué debo hacer para que mi vida sea para la gloria de Dios? Recuerda las palabras del Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20, que decimos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he dicho. Así pues, la meta del creyente es que su vida sea un instrumento para poder extender el reino de los cielos. Y entonces esto también tiene que ver con la forma como tú y yo entendemos los resultados de nuestro trabajo. Recuerda que dijimos que el principio es que todos los frutos de nuestro trabajo son por la gracia de Dios. Así que, como seres humanos, vemos que en la Biblia hay dos elementos: la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Estas dos van de la mano. Son inseparables en términos de nuestro trabajo, porque tú y yo tenemos la responsabilidad de esforzarnos, de ser disciplinados, de aplicar todo nuestro saber y nuestro entendimiento en nuestro trabajo. Pero debemos entender que los frutos y el éxito en el trabajo son únicamente por la gracia de Dios. Porque dice el Señor allá en el libro del Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, hablando a su pueblo Israel: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O como bien dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Porque incluso la capacidad para desarrollar un trabajo es una dádiva divina. La salud para poder desarrollar el trabajo es una dádiva divina. El puesto de trabajo en el cual estamos es una dádiva divina.
Entonces debemos entender que si bien nuestra responsabilidad es dar lo mejor de nosotros en el trabajo, el fruto es bendición de Dios. Y esto lo entendió perfectamente el famoso predicador Charles Spurgeon, conocido mejor como el príncipe de los predicadores. Escucha estas palabras de Spurgeon. Es preciso trabajar como si todo dependiera de nosotros. Orar como si todo dependiera de Dios. Y dar a Dios la gloria por los resultados obtenidos. Este es el principio ético que debe movernos. Trabajar para la gloria de Dios, pero estar siempre conscientes de que los resultados son por su gracia y su misericordia. La segunda característica de esta cultura cristiana del trabajo es entender que a través de nuestro trabajo redimimos el tiempo y el espacio. Y aquí permíteme que haga alguna pequeña definición, porque Dios nos dio un espacio en este planeta como un medio para vivir. Entonces, Dios te ha puesto en un lugar específico. En ese lugar te desenvuelves en un ámbito en el cual interactúas con otras personas. Y ese ámbito es lo que llamamos espacio. Dios te ha puesto en un espacio específico para que ahí tú le sirvas. Pero también Dios nos dio tiempo. Y el tiempo que Dios nos da tenemos que aprender a usarlo para su gloria, a fin de que nuestra vida sea para embellecer esta creación que Dios nos da, para reflejar la transformación en Cristo, para poder reflejar al Dios soberano al cual ahora servimos. Por eso decimos que a través de nuestro trabajo redimimos el tiempo y el espacio. El tiempo que Dios nos da en el ámbito en el cual Dios nos ha colocado. Posiblemente tú, al igual que yo, en algún momento de nuestras vidas pensamos, me hubiera gustado haber nacido X momento. Pero lo maravilloso es que Dios nos permitió nacer en un lugar y en un tiempo determinado, porque es ahí donde Dios te quiere usar. Es en ese lugar y es en ese momento en que Dios te ha colocado para que le sirvas para su gloria. Y esto podemos decir es un aspecto más de la soberanía divina. Dios en su gracia y en su consejo eterno determinó que tú y yo naciéramos en un lugar determinado, en un momento determinado, porque ahí nos llama a redimir el tiempo y el espacio que Él nos da. Y esto es algo que el apóstol Pablo también nos deja muy claro. Cuando el apóstol Pablo habla a los Efesios, allá en el capítulo 5, versículos 15 al 16, escucha las palabras del apóstol. Dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Entonces, tenemos que hacer un uso del tiempo y del espacio donde Dios nos coloca para su gloria y para su honra. Porque después de todo, recuerda, una vez que el tiempo se ha ido, se fue. Es un recurso no renovable. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da? ¿Lo estamos derrochando?
¿Estamos viviendo vidas improductivas en términos de la gloria de Dios? ¿O estamos aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo con un trabajo que sea para su gloria? Un trabajo que contribuya al cumplimiento del mandato cultural y para el establecimiento del reino de los cielos. ¿O también estamos usando nuestro tiempo para crear una cultura cristiana que refleje a nuestro Salvador Jesucristo? ¿Estamos usando nuestro tiempo para cumplir con el mandato cultural que Dios nos encomendó? Recuerda, una vez que el tiempo se va para siempre. Y el verdadero creyente en Jesús lo sabe y está dispuesto a aprovechar al máximo cada momento para la gloria de su Salvador. Por lo tanto, entre la primera y la segunda venida de Cristo, nuestro llamado como creyentes en Jesús es redimir el tiempo y el espacio. Ahí donde estás, en el momento que Dios te da, sé un instrumento para la gloria de Dios. En el ámbito en que te mueves, con las personas que interactúas, con las personas que día a día conoces, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos, conocidos. Ahí, en tu colonia, en tu ciudad, sé un instrumento para la gloria de Dios y pon todos tus talentos y todas tus habilidades en un trabajo que demuestre que hemos sido renacidos en Jesús, transformados, y ahora estamos identificados con Cristo en el cumplimiento de su mandato cultural. Hemos llegado al fin de este programa. Te invitamos que nos acompañes en nuestro próximo programa, donde continuaremos viendo cómo la visión del cristianismo que transforma la cultura también incluye nuestro trabajo. Entonces, acompáñanos en nuestros próximos episodios y en todos nuestros contenidos en este tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.